días. Este trabajo que presento se ha diseñado para comparar tanto los conocimientos adquiridos como la percepción de aprendizaje por parte de los alumnos en dos seminarios informáticos. Un seminario se ha realizado de una manera presencial, donde un profesor dirigía la actividad, y otro seminario se ha llevado a cabo de una manera híbrida, donde los estudiantes eran guiados por vídeos grabados. Los estudiantes son alumnos de un primer curso de estadística de 3 carreras diferentes. El índice del trabajo que hoy presentamos aquí es este. Bueno, primero daros una motivación de por qué lo que nos ha llevado a hacerlo, los objetivos que perseguíamos, cuál ha sido nuestra metodología, los resultados y las conclusiones, así como los futuros trabajos que estamos ya en ellos. Bueno, ¿por qué? Bueno, en un primer curso de estadística de la Universidad Complutense, pues realizamos como parte de nuestro programa de enseñanza, pues 3 sesiones de laboratorio en las aulas de informática. Estas sesiones representan un 21% del tiempo que le dedicamos a la asignatura y es un 10% de la nota para el estudiante. Explicamos a los alumnos cómo el Excel es a la estadística, como la estadística en nuestro caso es a la economía, porque la mayor parte de nuestros alumnos pues tienen algo de rama económica o empresarial, ¿no? Por lo tanto, el Excel lo presentamos como una herramienta que nos va a ayudar para entender mejor nuestra propia herramienta, que es la estadística. Para los alumnos estos seminarios son atractivos y la participación suele ser muy alta, o sea, van más que a una clase normal, ¿no? En estos seminarios se crean entornos donde nosotros como profesores cambiamos nuestro rol como transmisor de conocimiento y el alumno lo recibe. Y exigimos al alumno un papel más activo, que le va a permitir aprender estadística haciendo estadística, se enfrenta a problemas reales y tiene que buscar soluciones. Para ello desarrolla pues competencias que luego las va a necesitar en su profesión y que son mucho más difíciles de transmitir en una clase tradicional. Además, con estos seminarios pues, se busca crear un debate entre iguales y conseguir que los propios estudiantes, los propios alumnos tengan una mayor inmersión, o sea, la máxima que sea posible en el trimestre que estamos trabajando con ellos nuestra asignatura, ¿no? En el curso 2019-2020 estos fueron los seminarios que primero se virtualizaron y la experiencia de los alumnos, según las encuestas, pues ha sido buena, ¿no? Entonces, bueno, la motivación también como profesores de virtualizar estos seminarios es que es un método de trabajo que para nosotros sigue siendo muy atractivo, porque tenemos programas largos y entonces poder realizar estos seminarios de una manera síncrona pues nos libera tiempo para explicar los contenidos de la asignatura. Además, la experiencia de trabajar estos seminarios en un entorno híbrido pues ya la hemos probado y funciona. Por lo tanto, hemos querido comprobar si esta manera de trabajar, donde es el estudiante el que es guiado por una práctica de vídeo, sino por un profesor, tiene algo de repercusión tanto en los conocimientos que adquiere como en la percepción que tiene el propio alumno sobre su aprendizaje y sobre la práctica en sí. ¿Cuáles son los objetivos? Pues van a ser comparar los resultados de estas dos modalidades. En una modalidad presencial, donde el profesor realiza en el aula un caso práctico y se le da un tiempo al alumno, que va a ser en la duración del seminario, para resolver un segundo caso práctico de una manera autónoma. Y en la modalidad híbrida, lo que se hace es que el vídeo explica el procedimiento a seguir a los alumnos y se propone un ejercicio que ellos deben de resolver. Se abre una tarea en el Moodle y en nuestro caso lo que hicimos es dejar un tiempo que fue hasta las 12 de la noche para que en ese tiempo sea el alumno el que sube su tarea. Bueno, una vez terminada la práctica, la metodología que utilizamos para conseguir estos objetivos fue pasarle 2 cuestionarios a los alumnos. En un primer cuestionario se preguntaba sobre los conocimientos adquiridos en la práctica y en un segundo cuestionario ya se le preguntaba por su percepción personal de la práctica, así como su percepción personal de aprendizaje con la práctica. Lo que mostramos a continuación van a ser los resultados de este trabajo. Solo decirles que bueno, en el primer cuestionario fue contestado por 105 personas en la prueba híbrida, 123 en la presencial, y el segundo cuestionario fue contestado por 134 en la prueba híbrida y 142 en la prueba presencial. Los resultados fueron los siguientes. Dividimos las preguntas del cuestionario 1, del cuestionario de conocimientos adquiridos, en 3 bloques, lo que suponía nombrar un concepto, o sea, identificarlo, lo que era una medida de posición, lo que era una medida de dispersión, entender los conceptos e interpretar los resultados. Entonces, cuando se trataba de nombrar conceptos,
La puntuación de los alumnos fue de un 0,75 sobre 1, 0,70 en dos preguntas abiertas que se hicieron sobre nombrar medidas de posición o medidas de dispersión. Cuando lo que se trataba era de identificar, o sea, qué es una desviación típica, qué es una mediana, los alumnos obtuvieron una calificación de un 0,44 y de un 0,88 respectivamente. Y ya cuando se trataba de interpretar los resultados obtenidos, qué medida era más adecuada para sintetizar una información o observar por unas tablas unas asimetrías, pues ya las puntuaciones bajaron un poquito, 0,31, 0,61. La media general de este cuestionario de adquisición de conocimientos en un formato híbrido fueron un 0,608 sobre 1. Bueno, este cuestionario fue respondido por 105 alumnos y esa fue la distribución en carreras. FBS es la carrera Finanza, Banca y Seguros, ADE y el doble grado de Derecho y ADE. Bueno, cuando se pasó este primer cuestionario a los alumnos en el seminario presencial, o sea, de conocimiento, o sea, se preguntó por los conocimientos adquiridos a los alumnos en el seminario presencial, pues hizo la misma distribución de preguntas, unas que iban dirigidas a nombrar conceptos, ¿vale? Y ahí se consiguió una puntuación de 0,73, 0,38 sobre 1. En este caso se preguntaba por qué era un modelo de regresión y qué era una covarianza, o sea, ya medidas que son menos intuitivas y que el alumno tiene que, o sea, bueno, pues tenía que saber un poco más, ¿no? Entender conceptos, entender el significado de un coeficiente de correlación o de una bondad de ajuste, consiguieron una puntuación de 0,53, 0,82 sobre 1 y cuando se trataba de interpretar los resultados, aquí consiguieron una puntuación un poquito más alta, 0,70, 0,74, cuando el alumno era guiado por el profesor. La media en este caso de los conocimientos adquiridos fueron un 0,649. Los alumnos que contestaron a la prueba de conocimientos en el seminario presencial fueron 123. Bueno, un segundo cuestionario, el que preguntaba por su percepción subjetiva de aprendizaje, cuando se le pasaba a los alumnos de valoración híbrida, lo que vimos es que por encima de 70 puntos valoraban su aprendizaje el 82% de los alumnos y por encima del 90 lo valoraban el 6% de los alumnos. Cuando a los alumnos se les preguntaba por la propia valoración de la práctica, por encima del 70 estaba el 69,4 y por encima del 90 el 6,7, la valoración de la práctica híbrida. Este cuestionario segundo fue contestado por 134 alumnos. Cuando se le pasó este segundo cuestionario sobre su percepción de aprendizaje a los alumnos de la práctica presencial, por encima de 7 lo valoraron ya el 85% de los estudiantes y por encima del 90 ya el 21% de los estudiantes. Y con relación cuando se le preguntaba por la propia valoración de la práctica a los alumnos que hicieron la práctica presencial, por encima del 70 lo valoraron un 89,4% de los estudiantes y un 21,1% por encima de 90 puntos. Este cuestionario en la prueba presencial lo contestaron 142 alumnos. Las conclusiones a las que llegamos es que los conocimientos adquiridos, aun siendo similares tanto en la práctica híbrida como en la práctica presencial, son algo mayores cuando hicimos la práctica presencial, 0,649 frente al 0,608 la práctica híbrida. También en la práctica presencial era más alto el rendimiento cuando se trataba de sacar conclusiones o interpretar o relacionar conceptos que eran más complejos. Por otro lado, la percepción de aprendizaje con la práctica y el nivel de satisfacción de la misma sí que fueron más altos cuando la práctica fue en modalidad presencial. Y ya para finalizar, pues que los alumnos nos participaron más al contestar los cuestionarios cuando les preguntábamos por su percepción subjetiva de la práctica o su percepción de aprendizaje que cuando le preguntábamos por los conceptos, o sea, cuando eran una prueba de conceptos. La participación fue mayor. Bueno, los futuros trabajos es que estamos realizando, ya tenemos diseñada la tercera práctica que se le va a proponer a los mismos grupos de estudiantes y está prevista para realizarla la última semana del mes de abril. Y esta práctica será completamente online, se le dará a los alumnos una semana para poderla hacer y pues vamos a enriquecer los resultados de este estudio con esos resultados, ¿no?
Seguimos trabajando en armonizar la duración de los vídeos para que no se hagan largos y que de los problemas propuestos, y también seguimos trabajando en proponer problemas de una dificultad similar, aunque tengamos temas que sean de distinta complejidad, que bueno, pues no nos resulta tan sencillo. Este es nuestro equipo, las 3 profesoras que hemos trabajado en este proyecto, Mónica de Castro, Marina Segura y yo misma. Y nada más, agradecer que hayáis visto este vídeo y a vuestra disposición.